lo que tiene que ver con, también porque estuvo involucrado con la causa, porque estuvo involucrado con el megajuicio que se realizó por los delitos de lesa humanidad. Estamos en contacto con alguien que fue abogado creyente, en este caso. Estamos en comunicación con Horacio Rodríguez del CID. Bueno, Horacio, David Cortés Vega, Claudia Cabrera y toda la comunidad y el equipo de Desmuteados te saludan. Buen día, ¿cómo están? Bueno, la verdad que muy bien, pero bueno, tratando estos temas que la verdad que no nos ponen en una muy buena situación, digo, para el nivel de análisis y las decisiones judiciales que se van tomando y que se reflejan en estos beneficios para represores que ya fueron juzgados, ¿no? Y que en este caso Jorge Olivera ya cuenta con cadena perpetua y con los antecedentes además. Sí, hay un alto número de condenados por delitos de lesa humanidad que lamentablemente acceden a este beneficio. En este caso en particular, desde mi punto de vista, me parece algo muy sugestivo la fecha en la cual se ha dictado este fallo que le otorga el beneficio de la prisión domiciliaria, ¿no?, a Olivera. Es un dato no menor, que previo al 24 de marzo se toma esta decisión con una persona que además se ha profugado en 2 oportunidades, una persona que permanentemente ha intentado evadir la justicia, ¿no?, a cual ya se le ha rechazado oportunamente también sus intentos de obtener este beneficio. Parece que el único beneficiado por el COVID es Olivera. Sí. Pero no, si bien no conozco la motivación del fallo, nada más que por lo que se produce por la prensa, estaría fundada en su edad, en sus problemas de salud, hipertensión y esta nueva circunstancia que es el COVID, ¿no? Habría que profundizar en eso. De todas formas, el Estado argentino tiene una responsabilidad internacional porque está obligado a tener especial cautela cuando estamos hablando de delincuentes que han cometido delitos, valga la redundancia, de lesa humanidad, ¿no? Ya hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, inclusive, donde debe haber una especial atención al comprobar los requisitos en estos casos, ¿no? Los requisitos que establece la modificación de la Ley 24660, que es cuando un interno se encuentra enfermo en un establecimiento carcelario con una enfermedad incurable terminal en su periodo final, cuando no puede tratarse adecuadamente una dolencia dentro del establecimiento, lo que implica un trato indigno, inhumano, cruel. También está la cuestión de edad, 70 años, cuando hay una mujer embarazada o la madre de un niño menor con discapacidad. Bueno, son las distintas alternativas que da la ley, en las cuales supuestamente se habría encuadrado la situación de Olivera. Yo entiendo que en este caso particular de Olivera, su peligrosidad y sus antecedentes, y estimo que en su situación no necesitaría del beneficio de la prisión domiciliaria, me hace más ruido aún esa decisión de la Cámara de Casación. Justamente en una fecha tan particular, en una situación política tan particular que se está viviendo el país, donde hay actores que están... primero, la justicia está siendo justamente criticada a nivel social por
su dependencia marcada en gran parte de su composición de los poderes fácticos de la Argentina, de actores políticos de poder en la Argentina, una justicia desprestigiada nacional e internacionalmente, donde hay fuertes debates con la necesidad de cambios profundos en el Poder Judicial, donde hay voces desde la política que, como la del expresidente Macri, que dice que con ese debate sobre la problemática de la justicia, lo que se quiere es afectar la república, la democracia, un discurso medio extraño con el que ha salido nuevamente al ruedo político. Nada menos él, que llegó a nombrar ministros de la Corte Suprema de Justicia por decreto de necesidad de urgencia. Si hay algo más inconstitucional y antidemocrático y antirrepublicano que eso, no lo hemos visto en los últimos años en la Argentina. Y todo el aparato de comunicadores sociales, me sorprendió que manejan, que responden a esos sectores de poder. Me sorprendió una editorial del empleado de Macri en el canal de Macri, La Nación Más, hablando sobre la dimisión o la renuncia de Alberto, un discurso que pasaba bastante inadvertido por su nivel de descuelgue que tenía, ¿no? Pero bueno, son todas cosas que uno observa del debate político, mediático, y hay muchas veces que estas cosas tienen su correlato judicial, como ya lo hemos vivenciado en la Argentina. No quiero creer que esta situación tenga que ver con esa ola. Lo que la transforma en tan sugestiva es la fecha, ¿no? Previo al 24 de marzo, nada más ni nada menos que un condenado que ha estado intentando permanentemente evadir la justicia y se ha profugado, ¿no? Bien. Entonces, todo este escenario hace para mí más gravosa y más peligrosa esta situación. Seguramente tuvieron que lidiar, bueno, resaltando que usted fue abogado creyente del megajuicio. La poca sensibilidad por parte de la justicia a nivel burocrático, y también preguntarle, ¿sigue siendo otra piedra más en el camino con la que se topan con respecto a estas causas de lesa humanidad, a estos delitos de lesa humanidad? Sí, el pueblo argentino, la sociedad argentina y el sistema jurídico también, y en esto hemos sido ejemplo mundial. Esto es lo que ha pasado en los juicios de lesa humanidad, es la antítesis de lo que pasa en gran parte de la justicia, ¿no? Hemos logrado revertir en este país un proceso de impunidad que durante varios años le permitió a estos asesinos criminales de lo peor que tiene la humanidad, ¿no? Precisamente han cometido delitos de lesa humanidad. Valiéndose del Estado, del poder del Estado, en vez de proteger a los ciudadanos, lo han perseguido, secuestrado, torturado, violado, desaparecido, robado, bueno, las distintas figuras penales que han cometido con su accionar. Nosotros hemos logrado a nivel judicial, institucional, algo inédito, muy importante para el planeta, que los tribunales naturales logren condenar. Debemos ser el primer país del mundo en número de condenas y todo lo demás. Además, ha habido una transformación cultural sobre esta problemática, ¿no? Lo hemos visto ayer, se ve todos los 24 de marzo, cómo la comunidad participa masivamente, ¿no? Desde los lugares, de distintos lugares, cuando hay clases en los colegios, en los barrios, en las organizaciones sociales. Ya no es solamente los organismos de derechos humanos, sino es una parte importante de la sociedad que ha
hecho carne esta construcción de una necesidad de juzgar y condenar los delitos de lesa humanidad acontecidos en la última dictadura militar y también en años previos a la última dictadura militar, porque el terrorismo de Estado no comenzó con la dictadura militar solamente, sino antes ya, con el gobierno de Isabel Perón, empezó la persecución, los secuestros y los delitos de lesa humanidad. Entonces, sí, yo creo que se ha construido todo esto, pero existen quienes no están de acuerdo con esto. O sea y existen quienes están de acuerdo con lo que hicieron los militares, una minoría, en muchos casos una minoría muy poderosa, parte de esa minoría, y han existido y van a existir intentos de retroceder en esa política. Ya lo vimos en el gobierno nacional anterior, vimos lo que pasó con todo el debate del 2x1, y bueno, eso que te referís de las piedras, bueno, es la disputa de dos modelos de sociedad, las intenciones de cambiar esa visión cultural, esa posición política que ha tomado la mayoría del pueblo argentino con relación a lo que ha sucedido en el genocidio último. Bien. Quiero aprovechar la oportunidad para preguntarle porque en el último mes, dentro de lo que fue la agenda política y mediática, se habló mucho sobre el debate de una posible, mejor dicho, reforma del sistema judicial. ¿Cuál es su opinión al respecto? Preguntarle, bueno, creo que dejó evidente un poco dentro de la primera pregunta que le hizo Claudia, y por qué se debería realizar o no realizar, mejor. Bueno, en primer lugar lo que se está discutiendo, lo que motivó a ese debate de la supuesta reforma judicial no fue ninguna reforma judicial, sino es producir decisiones que vayan encaminadas a que se cumpla con determinados principios en materia judicial, como por ejemplo que los jueces naturales sean los que te juzguen, que no puedas cambiar de lugar a un juez como si fuera que cambias un jugador de un equipo de fútbol, sino que, porque ese aparte es un derecho constitucional del ciudadano y es un principio a través del cual se organiza nuestra república. Se han hecho algunas modificaciones para poner en orden, si así se quiere, esto que es un palacio, un ámbito que la sociedad ve con tanta razón y hasta con tanta preocupación, que es el descalabro que ocurre en Comodoro Pi, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sí. Donde ha sido un festival de la fabricación de causas, donde ha sido un festival tenemos personajes ahí realmente macabros para la estructura judicial, ¿no? Uno de ellos es el extinto Bonadío, como símbolo de todo ese comportamiento de varios operadores judiciales de ese lugar. Sí. Y bueno, después tenemos otro personaje, Stornelli, que realmente el comportamiento que ha tenido, bueno, nos exime de mayores comentarios, ¿no? Realmente mafioso. Stornelli, que está involucrado en una causa judicial y está bastante comprometido, hay que admitirlo, sí, eso sí, también. Nosotros hemos hecho un trabajo y lo hemos enviado también al presidente de la Nación con algunos colegas y compañeros. Lo que yo entiendo, debe haber necesariamente una profunda reforma judicial. Debe de tomar conciencia el pueblo argentino que necesita otro tipo de estructura judicial. Esto pasa a nivel federal y a nivel provincial, ojo, no es solamente a nivel provincial, a nivel federal. A nivel provincial nosotros tenemos una justicia en el mismo sentido, ¿no? Adicta al poder. Desde mi punto de vista no se cumple ni siquiera con lo que dice la Constitución de la provincia en la selección de jueces en cuanto a los concursos de oposición de antecedente público. A nivel general, el Poder Judicial es el único Poder Judicial
que no lo elige la ciudadanía, el único poder público que la ciudadanía no lo elige. Y aparte, ustedes se enteran de los concursos, han visto algún concurso, alguna vez estudiaron los antecedentes de los postulados. La sociedad está totalmente ajena, es un procedimiento que ocurre en espacios del poder político, que precisamente ese poder político también es parte de la competencia para ser juzgado por el Poder Judicial. O sea, el pueblo en general no tiene una participación mínima. Creo que ahí hay varios modelos a nivel mundial donde hay que producir transformaciones. En su momento, Cristina Fernández intentó hacer una reforma judicial. Yo creo que fue rechazado un planteo específicamente en materia de selección de jueces por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo creo que con razón, creo que esa parte del proyecto era incorrecto y que hay que hacer una reforma constitucional. O sea, la sociedad argentina tiene que debatir y en una reforma constitucional producir los cambios en materia de selección y remoción de los jueces, que ha demostrado durante todos estos años todas las falencias, todas los aspectos negativos que tiene, ¿no? Y que yo entiendo que en lo que es un proceso de profundización de la democracia, de profundización de las instituciones, de la democracia en las instituciones, hay que hacer algo en la justicia. Hay cambios que son constitucionales, como también creo que hay que hacer cambios en los sistemas también legislativos en Argentina, pero eso es otra cosa. Eso es en cuanto a cambios estructurales. Y también hay cuestiones que son puntuales, como esta que estábamos comentando sobre el último debate, de cómo ordenar el tema administrativo de la justicia federal en algunos ámbitos para que no se produzcan estas alevosas situaciones de que como un juez parece que fuera exclusivo para determinados personajes que hay que perseguir políticamente, ¿no? También se menciona mucho en estos días el artículo 280 del Código Procesal Civil de la Nación, sobre todo a raíz del caso de Vudú, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó sin fundamentar la condena de Vudú. Y no fundamenta la Corte porque hace utilización del artículo 280 del Código Procesal Civil de la Nación, que es un artículo inconstitucional, ha sido declarado ya por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una norma que viola precisamente la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque es el único tribunal que tiene la facultad para fallar sin fundar. Dice, bueno, yo no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo con el fallo del inferior, no necesito fundarlo conforme me habilita el artículo 280. Es un artículo que introdujo Menem en su momento, con el objeto de que la Corte no fundara precisamente cuando tenía que ratificar o no fallos aberrantes, para que se eximiera de esa obligación. Eso es inconstitucional, porque todo fallo debe ser fundado. Bueno, ese artículo 280 nosotros hemos planteado la inconstitucionalidad del mismo ya hace años ante la Corte de Justicia de la Nación, la Corte Suprema. Hemos también lo hemos planteado en casos concretos, hemos sido víctimas de ese artículo en varias causas, donde vos llegás a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y te dice que no, y no sabes por qué. No te lo fundamenta. No es un problema de ahora, es un problema de hace muchos años, y es un problema muy fácil de resolver, que yo no sé por qué no lo resuelve. Nosotros le hemos enviado un proyecto de modificación, de eliminación de ese artículo, a la vicepresidenta de la Nación, al presidente de la Cámara de Diputados y al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Es muy fácil, en 15 minutos derogás el artículo 280 del Código Procesal Civil de la Nación. Bueno, esos cambios, hay cambios que se pueden hacer dentro del marco constitucional, que son muy importantes a nivel judicial, que hay que hacerlos. También creo que es conveniente una ampliación en estos momentos del número de miembros de la Corte, siguiendo
siguiendo el mecanismo que tomó Kirchner en su momento, que produjo un cambio trascendental en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre todo porque ingresaron algunos miembros que provocaron una corte realmente de lo mejor que ha tenido el país en los últimos tiempos, una pequeña primavera judicial que tuvimos, con miembros de la altura de Argibay, Zaffaroni, bueno, el mismo Fay que estaba, que realmente le dieron un cambio muy importante a la Corte. Esta Corte, que es una Corte que se alineó claramente con el poder político del gobierno anterior, que ha demostrado, de hecho tenemos 2 miembros que aceptaron ser cortistas por decreto de necesidad de urgencia, con eso punto, ya está descalificado para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero bueno, ponía algunos ejemplos de algunos cambios que se pueden hacer ahora dentro del marco constitucional que se podían hacer, y después la necesidad de discutir y debatir profundamente una reforma judicial estructural donde produzcamos cambios a nivel constitucional que permitan mejorar las posibilidades de tener una justicia independiente y que realmente respete la Constitución. Yo creo que hay que crear inclusive hay que modificar todo el tema de constitucional, crear una corte o una sala que haga específicamente de corte de constitucionalidad, y también tenemos que modificar nuestro sistema, eso también hace falta algo constitucional, porque en nuestro sistema se expide sobre la constitucionalidad o no de un caso en función de el caso individual. Eso trae acarreado, lo vemos por ejemplo con los casos de los juicios por los reajustes a los jubilados, ¿no? Si vos no haces un juicio, no tenés una solución para tu caso, cuando es una cosa que se debería aplicar automáticamente con el primer caso que salió. Si el primer caso que salió resolvió la inconstitucionalidad o constitucionalidad de una norma, de un procedimiento, ¿no? Claro, entonces hay que modificar ese sistema. Y para eso hace falta, por eso te digo, también cambios, poner la justicia en un nivel de racionalidad, un nivel de modernidad desde el punto de vista de receptar los cambios mundiales que han habido en pos de mejorar el servicio de justicia, ¿no? Sí, ayornarla más también a los requerimientos sociales actuales, Claro. Digo, por la introducción de perspectiva de género, por la introducción de derechos humanos y demás. Ni hablemos. Bueno, Horacio. Bueno, Horacio, muy detallado su perspectiva, su conocimiento con respecto a, bueno, las causas sobre delitos de lesa humanidad, y con respecto también a aclararnos el panorama con respecto al debate de la reforma del sistema judicial. Así que desde Desmuteados, desde Radio Nacional San Juan, le agradecemos el contacto. No, gracias a ustedes y que tengan un buen día.